consciente de... Abres tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en su programa Prevención en voz alta. El tema de hoy es, creo que muy importante. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos. Con un gusto de dirigirnos a ustedes como cada semana. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Y como dices, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que haciendo un poquito de, pues ahora sí que un poco, volteando para atrás de lo que hemos tocado, nos hemos dirigido mucho, hemos hablado mucho de la persona en adicción, sobre las adicciones, etcétera, pero hemos hablado poco de su ambiente que es vital. Finalmente, yo creo que la gran mayoría de las personas en adicción no están solas, sino están en un ambiente, están en una casa, con una familia, ya sea su familia de origen o su familia propia. Pero bueno, precisamente el tema de hoy se llama codependencia. A ver, platícanos, Miguel, ¿qué es esto de la codependencia? ¿Dónde se origina? Etcétera. Bueno, la codependencia es la dependencia que tiene una persona hacia otra que está consumiendo o que está en un proceso adictivo. Está compuesta la palabra, es de ambos, y luego la dependencia es ambos dependen uno del otro. En el caso del dependiente es hacia la sustancia. Es una persona que está dependiente a una sustancia, alguna actividad, algún proceso, algún tipo de, como de conducta que es obsesiva. Es el que está en adicción, es el dependiente y el que está a su alrededor como interesado en rescatarlo es el Ujú. codependiente o la codependiente. Estos términos se empezaron como a difundir en los grupos de Al-Anon. Son grupos de familias de alcohólicos. Allá por los años 70 empezó el término, después ya se viene como evolucionando, como también incursionando en algunos otros temas. Hay la codependencia emocional, la codependencia afectiva, una serie de situaciones que van muy relacionadas, son muy similares, pero inicia con la relación que se tiene con un adicto y la idea de rescatarlo. Ahí es donde empezamos. Oye, pues muy interesante porque finalmente, como decía, no están solos y entonces se va creando eh, pues ahora sí, como tú dices, una codependencia, una relación muy, muy estrecha, muchas veces de apego, que ahorita nos vas a aclarar eso. Y aquí una pregunta que se me ocurre así a bote pronto es, ¿normalmente el consumo lo hacen abiertamente o escondidas? ¿O depende El de la consumo de la sustancia? sustancia regularmente es a escondidas. En algunos casos, donde la codependencia ya es muy fuerte, lo hacen descaradamente. Por ejemplo, una persona se esconde, se escapa de la casa para consumir su alcohol, se tarda 3, 4 días o la droga, no regresa. La persona codependiente que hablábamos en otras sesiones regularmente es una mujer, puede ser la hermana, puede ser la mamá, puede ser la esposa. También existen hombres, pero se carga en mayor porcentaje hacia las mujeres. Se va, se esconde y esta mujer que tiene relación con él o lo anda buscando o está emocionalmente muy afectada porque no sabe nada de la persona y esos son los que lo hacen a escondidas. Ya se sabe dónde anda más o menos. E incluso los pueden ir a buscar a las cantinas o por ahí ¿O con donde sus se cuates? reúnen con los amigos, a los lugares donde frecuentan, los andan buscando, pueden estar 2, 3 de la mañana y los andan buscando, andan escondidos. Pero hay quien llega a tal grado esta codependencia que dice, mientras no te salgas, yo te traigo lo que necesitas. Te traigo una botellita, te traigo tu toquecito, incluso van hasta comprar droga para que no lo vayan a agarrar por ahí en el camino y vaya a tener problemas judiciales, pero en la ¿Tanto casa. así? Así, o sea, son los casos ya más fuertes, pero quiero que estés aquí, aunque te estés drogando, pero aquí donde yo te vea.
porque yo si te tú te pueda vas, cuidar. yo sufro. Ujú. Eso ya Ya. son casos más fuertes, son más graves en consumo. Pero, ¿qué resulta cuando ya está en tratamiento? Se curará la codependencia así nada más. Ya lo llevé a tratamiento, ya se va a mejorar, dejó de consumir y la codependencia ya se habrá eliminado porque el susodicho ya está en tratamiento, ya está mejorando, ya decidió que va a cambiar su vida o seguirá. ¿Tú qué opinas? No, pues seguramente va a seguir. A ver, pero platícanos un poquito más a fondo. ¿De dónde se origina esta codependencia? Digo, suena muy obvia la pregunta, pero muchas veces algunas cosas las damos por obvias y tú que eres el experto, pues nos puedes ilustrar mejor. Es una analogía con la parte adictiva. El adicto tiene pensamientos de que es normal, que toda la gente lo hace y tiene la creencia de que mientras él se lo pague o mientras no se meta en riesgos, está bien, y valora la vida de diversión que produce la sustancia o la actividad que está llevando. Ese es el triángulo de la actitud en donde está bien consumir. En este otro lado, las ideas fundamentales, una de ellas es yo soy responsable de mi enfermito o, bueno, hay algunos otros términos peyorativos que ahorita no quiero mencionar, pero dice, mi enfermito, yo soy responsable de él. La creencia es, si él se compone, yo voy a estar bien. Mientras él esté bien, yo voy a estar bien. Y por supuesto, valoro esta actitud de protección. Ahí se va gestando y se va confundiendo con amor. Este Ujú. amor que se tiene a los hijos o que se tiene a la pareja, pero que no se da cuenta. Sus actitudes y sus pensamientos son como de amor al otro y olvidándose de uno mismo, de sus propios intereses. Ahí se va gestando. El otro tiene que estar bien para que yo esté bien. Pero ¿cómo se origina o por qué se origina esa mentalidad? ¿Por qué de repente decías, la esposa o la madre dicen, es mi responsabilidad por esa cuestión protectora, normalmente femenina, como dices? ¿O cuál es la mentalidad atrás de esto? Bueno, trae un trasfondo complejísimo, trae historia, trae la forma en cómo se educaron. Regularmente los matrimonios que viven la adicción en su apogeo, sea de uno o del otro, de ambos, van generando situaciones de estrés en la familia. La sociedad en general va mostrando este tipo de ideas de responsabilizarse del otro. Como no puede, Ujú. como es débil, como no entiende, como es ingenuo, como, no sé, una serie de Oye, disculpas. pobrecito, ¿no? Pobrecito, Pobrecito, tengo que yo ayudarlo. tengo que responsabilizarme, yo tengo que enseñarle y poco a poco vamos a salir, pero soy la persona indicada para protegerlo, para cuidarlo, para que vaya madurando con el tiempo y se van eliminando como los esfuerzos que se va haciendo desde muy pequeñitos, ¿eh? Esto de la codependencia es desde muy pequeños, donde se les va restando la capacidad de decisión, se les va restando la voluntad, dándoles todo lo que requieren como protección. Se les da porque se les tiene que dar y no se lo tienen que ganar. Ya sabes, cuando son niños tal vez es razonable, pero ya un niño ya más grandecito, digamos 10 años, digamos de 12, ya un adolescente, tienen que empezar a ganarse las cosas, pero la educación que tenemos en nuestra sociedad no lo va permitiendo de tal forma que se genera esta dependencia. Este niño que crece pensando en que lo merece todo, este niño que pensando en que otro debe hacerse responsable y va pidiendo, 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 no logra llevar a cabo sus deseos, tiene que ser guiado, o sea, el adulto le va diciendo qué desea y ahí es donde empieza esta codependencia que luego sale a las relaciones interpersonales de amistad, que puede también ahí existir una codependencia, en las relaciones Ujú. amorosas no se diga, y si ya viene la adicción es espectacular. Sí, Se déjame genera comentarte algo. Ah, perdón. porque
En el fondo, las personas no tienen este sentido de completitud. Y el sentido de completitud se da cuando se vuelcan en un supuesto servicio al otro. Empieza Ajá, el apego fuerte, grande, y se traslada a todas las situaciones que te puedas imaginar. de acuerdo. Sí, ahorita que mencionas esto de que se les da todo, finalmente digo, nada más redondeando un poquito tu comentario, es una actitud muy, pues independientemente de las adicciones, muy normal, muy clásica, muy tradicional. Y viene de, como tú dices, se disfraza de amor. Quiero tanto a mi hijito, mi hijita, que le tengo que dar todo y le tengo que resolver la vida, tengo que quitarle los problemas de encima. No te preocupes, yo lo hago, incluso hasta las tareas, casi, casi. El material que te pidieron en la escuela, son las 10 de la noche, yo salgo a buscarlo, no te preocupes. En fin, como tú dices, se les da todo y también esto obedece a otra pues mentalidad, otra creencia es mi hijo o mi hija van a tener todo lo que yo no tuve. Entonces les doy en exceso, le voy resolviendo la vida y no los enseño a desarrollarse, los inhabilito. Entonces, los inhabilito y es un poquito decir, tú que no puedes, no te preocupes, yo te quiero tanto que yo te proporciono todo y los vamos haciendo un poquito, pues no quiere decir inútiles, pero sí poco capaces de. Ahora, llevados esos al terreno de la adicción, pues pobrecito Nedes, mira qué bien se sintió con la que se echó sus tragos, etcétera, pues le consigo su alcoholito porque se pone bien simpático y así que una fuente puede ser esa sobreprotección. Y obviamente viene aquí el apego, en donde yo te cobijo, yo te voy guiando, no te preocupes, vamos a ver tu problema, pero realmente lo va la mamá o la esposa. Y en fin, y lo interesante es de que esta codependiente se justifica por el cariño, por el amor de cómo lo voy a dejar solo o sola, ¿no? ¿Sí? Efectivamente, hay algo, fíjate, hay un proceso psicológico muy profundo con relación a esto que acabas de mencionar. La idea que tenemos cultural de que hay que darle a los hijos lo que no se nos dio a nosotros. Hay que proveerlos de todo lo que carecimos porque eso es amor. Se le da a los hijos lo que uno no tuvo desde la necesidad, es decir, yo no lo tuve, me hizo mucha falta y ahora yo se los voy a dar a mis hijos pensando en que de esa forma yo voy a estar satisfecho. Es un proceso psicológico porque se sabe que no es cierto, pero se les da como un acto egoísta de decir, me estoy cubriendo y me da gusto dártelo porque yo no lo tuve. En realidad lo recibo a través de ellos. Ya. Ahí podemos Exacto. pensar, bueno, ¿qué tiene de malo? Se protege a los hijos, pero Lo quiero se hacer genera, feliz. se genera, sí, en esta idea de hacerlos feliz, se genera esta necesidad de quiero seguir haciéndolos felices en los que están en codependencia, pero en los que están recibiendo se les corta la voluntad, o sea, no se desarrolla la capacidad de querer porque se le resuelve la necesidad antes de tiempo. Ujú, Esto va a ujú. generar crisis y va a generar carencia porque cuando salen al mundo, con otras sociedades, al trabajo, con otras personas, no se les van a satisfacer sus necesidades como lo hace en casa la mamá. Tú decías, los hacen, o no queremos decirlo así, aunque es cierto, pero lo vamos a mencionar nada más porque los hacen tantito inútiles. En realidad, les están cortando las alas. La voluntad se está quedando por fuera. Este es un proceso que Exacto. digamos muy común en la sociedad en la que vivimos. Pero resulta que cuando crecen, cuando van adelante, esta inconformidad de la vida los hace buscar el efecto y la curiosidad de la sustancia. Empiezan a Mm, consumir drogas porque tienen una necesidad grande de que vibren con aquello que está sucediendo, porque ya no les importa tanto
dado que lo han venido teniendo. Quieren experiencias más fuertes, empiezan a tener la curiosidad, entran en las drogas, sienten el efecto del que ya hablamos, repiten, repiten, modifican su organismo, ya no se pueden detener, su mente les da permiso, continúan con la ingesta y esta persona que está al lado, una mamá, trata de ayudar a su hijo y decir, lo voy a sacar adelante. En ese camino, este hijo se puede encontrar con otra persona criada bajo las mismas circunstancias de dependencia y ahí encuentra una parejita que también lo quiere rescatar. Imagina, una persona en consumo, en adicción, que se encuentra una pareja que lo quiere rescatar y su mamá también, y su hermana. Sí, como que Híjole, ahí tienden a se pone repetir el bueno. patrón, ¿no? El patrón de casa lo ¿Cierto? tienden a repetir. Entonces me Y busco una pareja tipo mi mamá que me ayude, que sea comprensiva. por eso dicen que muchas veces se busca a la mamá en la pareja. Tiene una Ujú. relación, sí es cierto, no es porque la mamá como tal, es porque quiero que alguien me resuelva las cosas para sentir amor. Aprendemos a construir el amor a partir de quién me resuelve. Y hay alguien que resuelve, entonces yo digo, esa persona me ama. Y yo la amo porque le doy mis problemas. Fíjate, le voy a dar todas mis complicaciones a que las resuelva y se va a sentir amada. Y ella me las va a querer resolver y va a sentir que me da amor. Pero está en esta sinergia destructiva de borrarle la voluntad y de no dejarlo asumir consecuencias. Y por supuesto, tiene muchas más complicaciones y no va a dejar la adicción porque le están resolviendo Eh, la vida, porque no sabe tomar decisiones, porque no se adhiere al tratamiento, porque siempre hay alguien que lo quiere rescatar. De ahí ujú. que lo que estábamos hablando en otro programa donde muchas recomendaciones es déjalo que toque fondo, que llegue hasta donde tenga que llegar en una idea, digamos, entendida diferente de ya no quiero ser codependiente y ahora lo tengo que dejar para que viva sus consecuencias sin haberle anunciado qué es lo que es una adicción, sin llevarlo al fondo real de su condición y si no entiende, entonces dejarlo que viva lo peor que pueda vivir, a ver si ya empieza a tomar su vida en sus manos. Es algo En otras, complejo. Esta situación es compleja. muy complejo. Yo, a ver, yo lo interpreto a ver si estoy bien, refraseando un poquito esto, es, deja lo que toque fondo, te dejo que te des en la torre, ya te protegí mucho, te dejo de que te des en la torre para que descubras la vida real, entre comillas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hago eso, pero aparte, como tú bien dices, no te doy los elementos. Entonces es muy duro, muy profundo y es mucho más complicado que esa persona salga adelante. Y ahora déjame también hacer un comentario de lo que decías, muy interesante, de aquellas personas que les dan en exceso todo. A lo mejor van viviendo placeres de alguna forma gratis porque no hicieron ningún esfuerzo. Entonces, al no hacer ningún esfuerzo, no les costó trabajo, todo se les dio en forma fácil, como lo acabas de comentar, entonces buscan otros placeres, otros satisfactores y va escalando, se va haciendo una espiral. Y dices, bueno, pues esto, pues realmente yo ya lo viví, ya es un poquito, y déjame referenciar como ciertos artistas, o bueno, muchos artistas, de que les dan tanto y están en un medio que se les facilita todo, que llega un momento que buscan emociones más fuertes. Entonces, cuando empiezan a descubrir el efecto que tanto hemos mencionado, entonces ahí es donde dices, wow, de esto soy yo, y sigo con esa escalada de sustancias y cantidades más fuertes, ¿no? Van ayudando de alguna forma. Mira, en esta idea de dejarlos tocar fondo, las recomendaciones en grupos de autoayuda es déjalo que llegue hasta lo peor y que viva sus consecuencias. Bajo ciertos lineamientos puede ser aceptable. Ojo aquí, la persona lo deja que viva sus consecuencias difíciles y sufre. O sea, la mamá que dice, pues no le voy a dar nada y lo ve que anda mal, que anda en la calle, que anda mugroso, que no tiene.
y sufre. Ahí está marcada la codependencia. No mm, son los actos, son el sufrimiento que tiene por la condición de su enfermito. Así le vamos a llamar para que no se vea mal. Y sufre es decir, la felicidad de esta persona está en la conducta del otro. Imagínate ahora sí que cómo depende vive. de. Exactamente. Aquí hay algo importante. Si se le va a dejar, tiene que haber un trabajo en esta persona para que no sufra dejándolo. Si lo quiere dejar, tiene que hacer su trabajo para no sufrir. Esa es una de las vertientes. Pero hay otra vertiente. Tiene que vivir sus consecuencias y sus consecuencias por el consumo es que yo lo voy a castigar internándolo. En esta doble visión. Sus consecuencias, si sigue consumiendo, es que lo voy a internar y cada vez lo voy a internar con mayor tiempo. A veces 3 meses, luego 6 meses, luego un año y se le va amenazando porque la felicidad mía depende de que tú estés bien. Y si tú Mm, estás bien internado, ahí te voy a dejar. Incluso se manejan estas ideas de que, pues la familia ya sabe el camino, así es que si tú te drogas o consumes, de nuevo vas a estar aquí y tu familia va a descansar. Sigue siendo el mismo mecanismo codependiente de sufrimiento donde se pone en el otro la estabilidad propia. Hay ujú, que hacer un trabajo incluso para tenerlos internados. Por eso es importante lo siguiente. Sí hay que conocer el proceso adictivo, pero lo importante en una persona codependiente es claridad de la participación en el proceso de recuperación. Ojo, claridad en la participación del proceso de recuperación. Importantísimo, porque la persona que es codependiente en su psicología nos menciona es amor. ¿Cómo haces que una persona que piensa que está expresándose en amor cambie su conducta? Es sí, algo no, complejo. muy Tiene que tener complejo. la claridad de que eso no es amor y que la forma de expresar el amor sí es dejarlo que viva sus consecuencias después que le explicaste el proceso adictivo o que lo llevaste a que le explicaran el proceso adictivo. Si lo llevaste a un internamiento, a que pasara el tiempo, que se levantara temprano, que lo pusieran a hacer cosas, que estuviera como teniendo costumbre de buenos hábitos, fue simplemente una especie de domesticación. No es Ujú, un tratamiento y se sigue teniendo esta dependencia. El amor es que yo te voy a resolver tus consecuencias, como por ejemplo, ahora te llevo a vivir a mi casa para que no te drogues, ya estás en tratamiento, ahora te llevo a vivir a mi casa. Ahora te doy todo lo que se requiere. A veces ni es en exceso, ¿eh? A veces solamente es darle lo que no se ha ganado. Como mm, un niño que la tal vez gratis. tampoco sea Ujú, en exceso lo que le dan, pero si quiere estirarse por una galletita, la mamá se la acerca. Si quiere agarrar una tortilla, la mamá se la da. Si tira el vaso y el líquido que tenía ahí, la mamá limpia. O sea, no lo dejan, ni siquiera es exceso, se adelantan a que el proceso cerebral asuma la consecuencia del proceso en el que está viviendo. Simples cosas que no se notan, pero que en las familias que tenemos actualmente se están dando con mucha frecuencia. Por eso la cantidad de consumo va subiendo. Por eso la depresión va subiendo. Por eso los suicidios van subiendo. Por eso muchas conductas van subiendo. Pero aquí está el secreto. Ojo, importante, es el secreto que no se va a escuchar en ningún otro lado. Ausencia del ser. No está mi ser conmigo, no está mi conciencia conmigo. Y siento que el alma me vuelve a mí cuando me hago cargo de alguien más. Puede ser mi ujú, hijo, puede ser mi pareja, puede ser incluso mi empresa o mi patrón. Mientras me haga cargo de alguien, tengo el alma conmigo. Si no, siento que me falta algo del interior muy grande, es ausencia del ser. Está fuerte, está muy fuerte, pero es donde hay que trabajar. Es el mismo problema que tiene la persona con adicción. Está ausente de su propia vida, más un proceso biológico, más un engaño mental.
Hay cosas súper, súper interesantes en la codependencia que regularmente no se tocan. Es súper importante esto. Sí, me imagino. Y aparte, fíjate, ausencia del ser. Pero aparte en esta conducta que mencionas, en donde me tengo que hacer cargo, en donde automáticamente me vuelvo responsable y todo lo que acabas de comentar, pero aparte socialmente está muy reconocido, entonces son ganancias secundarias. Mira qué bien lo cuida, mira que no sé qué, o sea, entonces es muy reconocido. Aparte, pues ahora sí corre el rol de la madrecita sacrificada, me acuerdo de Sara García, no sé por qué, que ve por sus hijos y lo protege, etcétera, etcétera. Como bien dices, no se hace cargo, entonces, pues hay una ausencia del ser de ambas partes, ¿no? De tanto de el dependiente como la codependiente. Claro, también en esta idea, este tipo de codependencia es al querer hacerme responsable de la adicción del otro, se genera una situación de control. Si está en consumo, quiero saber dónde está todo el tiempo para traerlo. Si ya no está en consumo, de todas maneras quiero saber qué está haciendo para ver si está bien o está mal. Quiero saber con quién anda viviendo, con quién está relacionándose, qué amistades tiene, de qué habla, qué dice. O sea, necesito saber todo, porque si no sé todo, me empiezo a angustiar y empiezo a pensar, a dejar correr la mentalidad y a sufrir por todo lo que pienso que está pasando y que está haciendo y que no vaya a consumir. Además de este control, es la necesidad del otro. Así como el adicto en un punto determinado necesita su dosis, la persona codependiente necesita a su persona ahí al lado. Hay El enfermito. niveles de Ujú. codependencia en donde se hace responsable de su manutención y de todo con tal de que no se mueva, con tal de que esté ahí. Es decir, no importa que esté aquí drogándose, no importa que en un proceso de adicción esté aquí conmigo, se muera, pero yo necesito estarlo viendo, porque si no me muero yo. Pues Si es no lo veo, me muero yo, así que mejor el prefiero que esté apego a aquí. todo lo que da. Exacto. En otro punto, no se está drogando. Vamos a poner que ya va en proceso de recuperación, empieza a trabajar, empieza a levantarse, empieza a generar, empieza a tomar sus decisiones, se pone peor, porque ahora ya es independiente, ya le importa poco lo que yo pueda hacer y ese es algo, es una ofensa mayor. Hay personas que Órale. empiezan a salir de su adicción y el codependiente dice, salió peor porque ahora ya no me hace caso, porque ahora ya no está conmigo, porque ahora ya toma sus decisiones, porque se está haciendo independiente, porque se está haciendo productivo sin mí. Genera mayor ausencia del ser y una necesidad de control extrema que ahora genera celotipia. Es lo que te iba a decir, los celos a todo lo que da, porque ahora hasta se va a ir con otras. No Deja obstante que que se sea vaya su con otras. madre. Lo más simple, tengo celos de su terapeuta, de su grupo, ¿En serio? de su padrino, es decir, como que está hace tanto allá que ya no quiere estar conmigo. Yo lo llevé a tratamiento para que estuviera conmigo, pero ahora solo quiere estar en tratamiento. Ahora ya nada Me más lo le hace están caso a bajando, su ¿no? grupo, a su padrino, a su terapeuta. ¿Qué tendrán que ver? O sea, empieza el pensamiento fuerte y es celos y vienen todo tipo de alucinaciones positivas, negativas, de toda índole, y está sufriendo. O sea, cuando consume, sufre. Cuando se sale, sufre. Cuando lo tiene a la vista, sufre. O sea, hay un nivel de codependencia en donde está conmigo. La codependencia es tal que dices, como, estás conmigo y en qué estás pensando. Uh, Porque a lo mejor ni estás pensando en lo que tenemos o en nosotros, sino que estás pensando en algo distinto, tú solo o tú sola. a ese nivel, Todavía le falta, es que llega a niveles extremos. Pareciera que el problema es el adicto o la persona con adicción. Pero en este caso, los codependientes, número uno, van potencializando la adicción, van impidiendo el tratamiento, van obstaculizándolo. Y de muchas maneras
pueden ir complicando la existencia de ambos. Pero aquí algo importante, ni lo sueltan, o sea, ni dicen adelante que se vaya, ni lo arreglan. Mm, Incluso en porque es proceso un medio parece de que control. Ujú. el tratamiento para el codependiente es o lo sueltas totalmente, puedes seguir teniendo la relación, el vínculo, pero tienes que dejar la propiedad, o te alejas a vivir tu proceso y sigues tu camino por otro lado. Y dicen, pues ni lo arregla ni lo suelta, mm, no tiene claridad, sigue pensando que su felicidad depende del otro y que ahora tiene que decirle de qué manera comportarse, de qué manera conducirse, de qué manera hablar con los demás, de qué manera mirar a la gente en general para que no me haga daño. Imagínate, ¿qué le estás viendo a Órale. esa mujer? ¿O qué le estás viendo a ese hombre? ¿Por qué te le quedas mirando tanto? ¿Qué lo conoces o qué? ¿De qué se da? Ese nivel de control o el celular. ¿Qué estás viendo? ¿En qué te entretiene? ¿Por qué te ríes con tu celular? ¿O A ese nivel que va. por qué tiene contraseña con esta idea de que si somos pareja, debo de conocer todo lo que haces? Si soy tu madre, debo de conocer todo lo que haces. Si soy la persona en quien más has confiado y quien más te ha apoyado, debo de saber todo de ti. ¿Por qué lo restringes? Ocultas. Ujú. ¿Por qué escondes el celular? ¿Por qué te escondes cuando vengo? ¿Por qué te callas? O sea, llega un momento de crisis tan fuerte que esta persona que está en tratamiento ya no sabe si continuar en tratamiento o volver a beber o a drogarse. No sabe cómo Mm, lo va a vivir mejor. O la otra es, o menos peor. la persona que está en codependencia ya no sabe si era mejor que esté en sobriedad, que esté en proceso en tratamiento o que consuma más. A veces las escuchas decir, le podía sacar más lana o estaba más tiempo con nosotros borracho. Era más Fíjate, manipulable borracho que ahora en sobriedad. Ahora ya que se revela, se ya cree toma muy decisiones, independiente. Ujú. en efecto, y eso parece ofensa, que tome sus decisiones, que empiece a ser independiente, que quiera hacer algo por su propia cuenta, que quiera estar buscando él caminos, parece ofensa. Si es que está en recuperación, si no es, pues voy a dejar de consumir para hacer lo que mi mamá diga. Y si mi mamá dice que tengo que estarme en la casa y tengo que trabajar, pues me quedo en la casa y trabajo. Y si mi mamá dice que no debo de tener pareja porque me tengo que quedar más tiempo en proceso antes de tener pareja, pues entonces no tengo pareja. O si mi padrino le dice a mi mamá, o si mi grupo dice que tener pareja es una crisis muy fuerte, entonces no quiero tener pareja, porque eso está muy mal. O la otra es, tengo mi pareja, pero ahora tengo que estarle haciendo caso en todo, porque si no se pone delicada, porque si no se enoja, porque si no de repente ya tiene su cara y no sé ni por qué. Y luego me Ujú. tengo que estar disculpando de cosas que ni sé qué hice, pero ya le vi la cara y no, pues perdóname porque, pues no sé qué hice, pero perdona. Discúlpame, no fue con intención. A ese nivel de estrés puede llegar la codependencia. Ya no consume, pero ahora depende de la aprobación del otro. Imagina, no consumo, me porto bien, pero eso de portarse bien deja mucho que decir a ojos de con quien estoy conviviendo y entonces me siento mal porque no está bien lo que hago o no está bien cómo me comporto o no está bien cómo distribuyo mi economía o tengo que pedir permiso o de repente se genera un nivel de estrés que este tipo de control me hace pensar que tal vez sea mejor estar en consumo y andar vagando en la calle. O sea que aquí viene algo muy fuerte. Para pensar en una recuperación de una persona en adicciones, por lo que estás planteando, creo que primero hay que empezar por el codependiente, ¿no? ¿Te acuerdas que en un programa decíamos, hay que hacer un nivel diagnóstico de la familia y de con quién vive? Decías, ay, ¿cómo? Pero tenemos que ver el nivel de codependencia que existe, el nivel de ausencia de sí mismo que existe como familia, el núcleo, sea pareja o sea familia, porque ahí está.
la base del desarrollo. Todos los que están alrededor tienen que desarrollar su propio ser, tienen que ser autónomos y, por supuesto, luego hacer acuerdos. Pero no se hace acuerdos es como un jaripeo. Cada quien trae su cuerda y lanza su cuerda y jala, pum, pa, pa. Y es una estira y afloje, una estira y afloje. Y luego parece que están haciendo acuerdos, parece que están negociando y en realidad se están manipulando uno al otro. A veces, bueno, por género, ¿eh? Lo vamos a poner por género. Los hombres empiezan a manipular con dinero y con salidas, con premios, con paseos. Las mujeres empiezan a manipular con los cariños y la cuestión sexual. Entonces, ¿te portas bien? Pues hay de cenar. Si no Te te toca portas postre. bien, entonces no va a haber cena. A la cama sin cenar. Eh, Muy bien. Esto parece como una situación normal, una situación de que es lógico por la conducta, por la lealtad, por la reciprocidad, por diferentes cosas. Fíjate en un momento determinado hasta dónde llega la codependencia. Un ejemplo, un hombre, después de un tiempo de no consumir, dormido con su pareja, en sueños, tiene un sueño donde menciona un nombre, Raquel. La mujer dice, ¿quién es Raquel? No, pues no sé, estaba dormido. No, ¿cómo que estabas dormido? Pues, ¿quién es? O sea, en sueños me fuiste infiel. Yo nomás oí Raquel, pero toda la construcción es, en sueños me fuiste infiel. No sé por qué y quién es, y sí ha de existir, porque donde tú la mencionas, quién sabe si estaba soñando con su maestra de escuela, quién sabe si estaba soñando con alguna dependiente de alguna tienda, menciona el nombre. Quién sabe si estaba soñando con una fantasía, lo que sea que fuera, era un sueño. Y bueno, en el sueño se puede todo, porque es un sueño. No quiere decir su compromiso que tenga como de familia. Pero bueno, en ese nivel es el acabose. Dice, ¿cómo mencionas el nombre de una mujer estando en la cama conmigo? Y luego al revés lo mismo, ¿no? Puede ser la mujer la que mencione el nombre, que a lo mejor era de su bisabuelito difunto, pero el otro ya sabe quién es y por qué. Y este tipo de situaciones tan fuertes, aunque de momento diga, bueno, ya, dejémoslo, generan la psicología de infidelidad, deshonestidad, de crueldad, de esta no importancia de la relación de pareja. Y ya sabes, Claro. lo que se menciona, todos son iguales. Y lo mismo, ellas parece que fueron a la misma escuela, o sea, padecen de, o sea, tienen la misma estrategia de investigación, como que de alguna forma ya está establecido, ya está hecho, pero no se manifiesta como un problema, no se manifiesta como un conflicto, parece amor, está disfrazado debajo del amor, no es amor, es apego. Y apego tanto a la persona como al control, como a ciertos procesos mentales en la construcción de la familia, en la construcción de la lealtad, en la construcción de la fidelidad, en una serie de conceptos, mm, muchos, pero que no se dan cuenta. Y por supuesto no se trabajan. Una persona que está al lado de una persona con adicción y que viene de una familia de adicciones y que ha estado en grupos de autoayuda por mucho tiempo, ya trae configurado un sistema de pensamientos sobre lo que es la familia y el amor. No son muy sanos, no son muy abiertos, están sumamente condicionados y no se dan cuenta que para cambiar, para poder recuperarse, tienen que modificar sus condicionamientos, igual que la persona en adicción. Vamos a hacer la historia de consumo, cómo fue aumentando, vamos a hacer esta historia de pertenencia, vamos a hacer esta historia de la construcción del amor y cómo fue aumentando hasta llegar al control total, confundido con amor. Claro. No No, y sobre... pienses, no hables, Ujú. no digas hasta que me lo platiques y yo lo autorice.
Sí, control ahora sí, total control, porque hablando un poquito más de apego, sabemos que el apego es una confusión de identidades. Es decir, en este caso, tú eres una parte importantísima de mí. Es más, yo soy tú ahora sí que en el término patológico. Entonces no puedo permitir que te me salgas de control porque te pierdo, ya sea el hijo, ya sea la esposa. Pero aquí te quería preguntar, básicamente los ejemplos o los casos que hemos mencionado, que has mencionado, es ellas y el adicto es hombre. Pero me gustaría que ahora sí que nos platicaras más con tu experiencia los diferentes roles, los diferentes roles. Por ejemplo, en una casa que hay un adicto, sabemos que la mamá se hace cargo o ya sea su familia, la esposa, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el papá? Él se evade, no toma esa actitud. ¿Qué pasa con los hermanos? ¿O qué pasa con los hijos, etcétera? Sí existen, sí existen, son menos, pero sí existen. Ha habido casos donde el papá codependiente tiene una hija y le brinda todo, o la excluye, la interna y recoge a los hijos, se hace cargo de los hijos y no la mezcla, o se hace cargo de todo, de la familia completa. Hay codependientes que, bueno, se hacen cargo de los gastos de la hija, del esposo, porque también se consigue un esposo en exceso trabajador que, ya sabes, se vuelve un mantenido, se vuelve Mm. incluso hasta se siente también con derecho porque pide como si fuera hijo. Pero hay casos extremos de ese tamaño donde les paga todo. Sabido, fíjate, dependiente al alcohol y a las drogas, empieza a extraer cosas de la casa. El papá dice en un acto de lucidez, no lo puedo tener conmigo porque me roba, le voy a pagar la renta en otro lugar. Fíjate la inteligencia, la lucidez. Le voy a pagar la renta en otro lugar, voy a rentar un departamentito, se lo voy a amueblar y ahí lo voy a dejar para que él esté solito y no me robe. O sea, no le está dejando su decisión, no está asumiendo consecuencias, no está siendo productivo y el nene de 45 años le reclama porque lo corrió de su casa y lo mandó solo a vivir. Y por la soledad y el consumo tuvo que deshacerse primero del horno de microondas, luego de la televisión, luego la licuadora, luego la estufa, luego ya nada más quedó su cama. Y culpa al papá porque lo mandó solo y el sufrimiento y la tristeza lo hizo drogarse y tener alcoholizado, y entonces el papá en la culpa lo vuelve a recoger y lo vuelve a tener en tratamiento, pero mientras está en tratamiento, restablece el departamento en Mm. esas condiciones, dice, para que cuando salga mi hijo vea todo otra vez y ya me perdone. Pero, ¿es un acto de amor o es un acto de negligencia? Claro. Sí, Confundido no, con es amor. El claro. otro caso es decir, tengo mis hijos, son varios, se están drogando, ya les puse un ultimátum y ¿sabes qué me respondieron? Mira, ni nos vamos a ir de la casa porque no tenemos dónde ir. Y si no nos das dinero, pues tenemos que agarrar las cosas. Entonces, tú decide, o nos das dinero o nos llevamos las cosas y no nos vamos a ir. O sea, de ese tamaño Y es, él como quieras. ya Ujú. no puedo hacer nada. Pues son mis hijos, los quiero. Mira, como familia, los quiero mucho y nos caemos muy bien. Nos llevamos muy bien hasta que llega el día de la quincena y yo cobro. Porque los tres huerfanitos, uno de 38, otro de 42 y otro de 46, no trabajan. Están esperando mi quincena para repartírnosla. Entonces imagina ese tipo de cosas. Pero ya estoy harto. Ya me cayeron bien gordos. Ya no los quiero ver, pero los sigo teniendo ahí. Ese tipo de nivel de codependencia en donde dicen, no puedo hacer nada, me tengo que aguantar y esa es mi cruz. Así tiene que ser. Pero a ver, déjame aquí interrumpirte un poquito. En esta dinámica que acabas de mencionar, esa o similares, también
he observado que en muchos casos, cuando un chavo o una chava cae en adicción, también viene la gran culpabilidad de los papás o del papá de algo no hice bien en la crianza, algo fallé, como yo algo la regué, fallé en eso, tengo que ser responsable de y hago hasta lo imposible porque se recupere. Sí, ¿Qué opinas de sí, eso? sí. Y bueno, esta culpa es fuerte. La mayoría de las corrientes tratan de quitar la culpa para poner la responsabilidad y bueno, lleva también su trabajo. Si bien es cierto que no tuvieron la culpa, o algunas familias sí, ¿qué quiere decir? No tuvieron la culpa algunas porque no los traumatizaron, no los golpearon, no los humillaron, no hubo violencia psicológica, emocional, no los trataron mal, digamos, pero hay familias donde sí hay todo tipo de violencia. Ahí puede ser una culpa, digamos, entendible, en la otra es una culpa que tal vez no sea entendible, pero aquí lo que hay que trabajar es, a veces, en donde no hubo traumas, en donde no hubo complicaciones, no fue la familia de abuso como tal, se les evitó hacer su esfuerzo. Si no hacen su esfuerzo, generan esta inutilidad en las personas. Esa es la parte. Cuando sí fueron traumatizados y luego se dan cuenta de que ejercieron mucha violencia en su familia, también tienen que restaurar esos daños, pero sin la culpa. Cuando se excede, cuando hay violencia psicológica, emocional, sexual, de algún tipo en la familia, regularmente hay un nivel muy bajo de conciencia, hay mucho alcohol, mucha droga, y hay que comprender los elementos alrededor para no tener culpas. Hay que liberarse de la culpa comprendiendo lo de alrededor y generando las actitudes necesarias para modificar el sistema de pensamientos, creencias y valores. Guadalupe Teniza nos está comentando nos felicita por abordar el tema importante. La codependencia también necesita ser visibilizada y comprendida para favorecer procesos de recuperación saludables. Sí, claro, claro que tiene que ser en esta forma porque el codependiente a veces frena la recuperación del otro en el nivel de control, de celos, de posesión. A veces la propicia, pero muchas veces impide la recuperación. Tiene que entrar en su proceso. Muchos tratamientos dicen que la familia tiene que venir porque requiere trabajar, pero pasa lo mismo que en el internamiento. Se les va diciendo que los dejen tocar fondo, se les va diciendo que los dejen poner límites, se les va diciendo que no tienen que estar todo el tiempo pendientes. En el discurso esto es cierto, pero ya en los hechos, en la interpretación, ya hablamos del fondo que no se toca muy bien y se les deja llevar a situaciones vergonzosas sin habérsele avisado. Por otro lado, se confunde el amor y no se entiende. Por otro lado, no se sabe poner límites. Son como bardas, como puentes, como topes grandes. No es un límite donde nos va a proteger. Es una imposición de que quiero que hagas lo que a mí me parece correcto porque yo sé lo que es correcto para ti. Eso no es un límite. Un límite tiene sus características. En otra sesión hablaremos de ello. Primero es para protegernos a ambos. Luego es que tenemos que construirlos porque es la protección de los dos. Tenemos que tener flexibilidad al construirlos y tenemos que tener la capacidad de moverlos cuando se requiera. Por ahí. Después en otra sesión los hablamos. Ahorita estamos hablando de la parte negativa. Por eso Mm. tenemos que comprendernos. El adicto, de alguna forma, o la persona que padece adicción, de alguna forma está dependiendo de la protección de sus cuidadores. Pueden ser sus padres, puede ser su propia pareja. Y ahí parece que se vuelve manipulador, que se vuelve habilidoso para obtener sus recursos con el esfuerzo de otro. Es lo que aprendió. En realidad es un sistema de repetición a través del tiempo. Tiene que entenderlo para que no lo repita. Sigue siendo comprensión. El que está al lado, el codependiente, tiene que entender el proceso del otro y tiene que tener la claridad de que su proceso no es el del otro. Su proceso es personal y el del otro es del otro.
Y mientras camine cada quien en su proceso, después podemos negociar, después podemos establecer acuerdos, pero ya en libertad, realmente la libertad, que también tiene sus características, para poder expresar un amor verdadero, entendiendo el amor como lo manejamos en semiología de la vida cotidiana, anhelo de plenitud de ser. Este amor es quiero ser yo sin la tutela de mis padres, pero no sé por qué nunca pude ser yo y ahora soy un chabelote de 50 años que nunca supe porque no me dejaron expresarme y los culpo porque no me dejaron expresarme, pero no comprendo que desde los 18 tenía que haber dicho, déjenme expresarme como yo quiera. O sea, no es tanto culpa de los padres, es que en cierto momento el adolescente tiene que llegar a un proceso en donde diga, ¿y yo a qué horas voy a vivir? ¿Y yo a qué horas voy a hacer? Pero tampoco se hace. Es un intercambio de dos piezas, donde nadie es culpable, pero ambos tienen participación. Eso que quede muy claro. La participación de las partes es lo que hay que ir eliminando, sin culpa. Hay cosas que se dieron, obviamente no productivas, pero no hay que tener culpa, hay que comprender los elementos alrededor. Y después, tratar de encontrar la forma de modificar pensamientos, creencias y valores. Lo que comentamos en algún momento, lucidez de conciencia. Solo no se puede. Pidiéndole el consejo a la comadre o a la mamá o al papá que nos quieren tanto, no se puede. Se requiere proceso terapéutico de comprensión de los pensamientos, las creencias, los valores, el trabajo al tiempo, el reconocimiento de la historia y el momento presente. A partir de hoy, ¿quién quiero ser? Muy bien. No, sí, muy interesante y precisamente me robaste la pregunta que te iba a hacer, nada más la refuerzo un poco, de ahora que te pregunté que el papá se siente entre culpable y responsable porque yo hice algo y fallé en la crianza, hice algo mal. Comentas de que, bueno, básicamente hay dos grupos, vamos a decirlo así. Uno justificado en donde sí hubo una serie de disfuncionalidades, violencia de todo tipo, etcétera, y pudo haber provocado eso. Y el otro grupo en donde no, recibió todo y por alguna razón la persona entró a este mundo de las adicciones. Sin embargo, como también lo acabas de comentar, el chavo crece y llega a ser adulto. Y hasta dónde esa culpabilidad no le permite, el papá no le permite al hijo el tener precisamente su libertad y asumir su responsabilidad y realmente que comprenda que es un compromiso. Entonces, el adulto, ok, tus papás pudieron haber hecho y deshecho o no hecho, pero finalmente tú eres responsable de ti, de tu propio ser. Ese sería lo ideal en la comprensión. Pero si hay esta codependencia y todo lo que lo has planteado en el programa, pues obviamente existe un extremo control y no dejan desarrollarse la persona. Y volviendo a lo que te preguntaba, hemos hablado mucho en general, pero los roles dices que el papá no siempre se involucra, el esposo sí puede, pero por ejemplo los hermanos, ¿qué rol tienen? Y también me gustaría hablar de personas adictas mujeres, que me imagino que es otro comportamiento o es lo mismo, Miguel. Es básicamente es lo mismo en los comportamientos de las mujeres. De alguna forma son más, como más vulnerables porque tienen esta parte femenina, son más sentimentales. Además, pueden ser utilizadas sexualmente con mayor frecuencia, tanto en los tratamientos como en las familias. Son como por género, por la cultura que tenemos, están más restringidas y además es más vergonzoso en extremo que sea mujer. Los papás, es decir, ¿cómo? O sea, de mi hijo lo puedo tolerar, pero de mi hija, o sea, ¿cómo? No es correcto. En cierta medida, esta forma de ir entendiendo la presión que se tienen mujeres emocionalmente puede ser más fuerte.
No estoy restando ni responsabilidad, ni estoy culpando a nadie. Sencillamente muestro los caminos. Puede ser más complejo, pero es su tratamiento. Aquí el punto central es que cada uno de los individuos necesita ser su propio ser. Para eso necesita guía. Los hermanos en esta intervención pierden el rol. A veces es codependiente los hermanos porque el papá es el que es el adicto. Puede ser un hermano adicto, pero se mueven las posiciones. Hijos asumiendo las responsabilidades del padre, hijas asumiendo las responsabilidades junto con la mamá del padre y tratando de cuidar como hijos a los hermanos o como hijo al papá. Entonces, hay muchos roles que se van interconectando y generan una situación muy conflictiva en la familia que generan además la disfunción más grande de lo que es la familia, entendiendo por disfunción no funciona para la realización del ser. A lo mejor hay lana, ¿eh? A lo mejor hay propiedades y a lo mejor hay muchas cosas, a lo mejor no hay nada, pero no es por lo que se tenga, es por la funcionalidad que debe tener una familia. Una familia requiere hacer de sus miembros cada uno su propio ser, con la independencia y la particularidad que cada uno de ellos vaya construyendo en el reconocimiento de sí mismo. Es algo profundo. No quiere decir que que esté tardado o que sea difícil. Es sencillo porque hay que reconocerlo. No es fácil porque lleva proceso y lleva trabajo, reflexión y compromiso. Estamos Ok. ya terminando el programa, estuvo bueno, me gustó, estuvo candente, pero la importancia de la codependencia en la adicción. ¿Cómo lo irías cerrando, José? Tenemos todavía tiempecito, pero ¿cómo lo podrías ir cerrando? Mira, algo muy importante que creo que aprendimos todos es de que normalmente el adicto es el señalado de, ah, mira, el borracho, o el adicto nada más. Y aquí vemos la importancia que es una familia, un grupo de personas, es el adicto y sus acompañantes, para que en el momento que se inicie un proceso de recuperación, tomar en cuenta esas codependencias, tomar en cuenta que él o ella no están solos y ver los roles que juegan, porque si finalmente nada más te centras en una persona, pero no estás viendo la codependencia, pues ahora sí que no va a funcionar mucho, ¿no? Entonces creo yo que hay que ver el problema en forma más integral. Claro, esta es la visión sistémica. A veces no se habla de la persona con adicción, se habla de la familia adicta, pero Uh no -huh. porque sea adicta a una sustancia, sino porque tiene un sistema de codependencia y los lugares no están bien asignados, o sea, se rompen los órdenes del amor desde la búsqueda sistémica. Hay que entenderlo, hay que procesarlo y hay que marchar hacia adelante. Es sencillo, no es fácil. Es importante reconocerlo y entrarle. Yo cierro con esta reflexión. ¿Qué tanto participas en la recuperación o, del otro lado, obstaculizas la recuperación de tu familiar en adicción? Nos vemos la semana que entra.